Una vez que hemos concluido con el estudio de las redes feedforward, podemos pasar a estudiar un nuevo tipo de redes neuronales que serán las redes de base radial. El problema de las redes de base radial o que hace surgir a las redes de base radial es el mismo que hace surgir a las redes multicapa o las redes feedforward, puesto que precisamente, como hemos visto con anterioridad, el perceptrón, la red neuronal del perceptrón, no es capaz de trabajar con datos o conjuntos no convexos. En ese sentido, lo que pasa con el perceptrón es que no es capaz de encontrar una separación lineal cuando los datos no son convexos, es decir, no puede trabajar con datos que no sean linealmente separables. Las redes multicapa, las redes feedforward, lo que hacen es precisamente proyectar los datos a un nuevo espacio, donde en este nuevo espacio las fronteras entre los datos permitan una clasificación lineal. Pero lo que proponen las redes de base radial o Radial Basis Networks es precisamente buscar una separación basada en un radio de alcance. Pensemos, digamos, en este ejemplo de acá, que a diferencia del perceptrón multicapa o del perceptrón, lo que hace la clasificación de los datos es buscar precisamente rectas o hiperplanos que puedan separar a los datos entre sí. Aquí tenemos la clase morada, la clase verde, la clase roja, y estos datos son separados por medio de una recta. Así, los datos que se encuentran de un lado de la recta pertenecerán a una clase diferente de los datos que se encuentran al otro lado de la recta. Las redes o las funciones de base radial toman en cuenta una vecindad, es decir, no buscan separaciones lineales, sino que en base a un centroide, por ejemplo, aquí podemos plantear el centro de esta circunferencia, y aquí lo que toman en cuenta es precisamente el alcance del radio, es decir, entre más cercanos estén los puntos a un centro, más probabilidad tendrán de pertenecer a esta clase. De esta forma, si podemos observar en este dibujo, precisamente estos puntos en morado son aquellos que se encuentran dentro de una vecindad cercana al punto centroide. De igual forma, los puntos en verde pertenecen a una vecindad cercana a un centroide que precisamente determina la circunferencia que podemos observar. Entonces, la clasificación en estos casos se basará a las vecindades o a las bolas o a los círculos que envuelven a los datos. De tal forma que la forma de decidir entre si un punto pertenece a una clase a otra será su cercanía con un centroide o un centro. Y bueno, tendremos que ver qué pasa con esto, puesto que podemos ver que de igual forma que con las redes multicapa, las redes de base radial pueden clasificar problemas que no necesariamente son linealmente separables, ¿no? Entonces, vamos a pensar en el problema de interpolación para poder entender de manera más clara la función de base radial. Entonces, el problema de interpolación se puede plantear de la forma siguiente. Dado un conjunto de datos, un conjunto de vectores, que en este caso serán nuestros datos ya sea de entrenamiento o de evaluación, y un conjunto finito de números, en este caso números reales, que pueden bien ser clases. El problema de la interpolación va a consistir en escoger una función que clasifique o que tome los vectores en el espacio d-dimensional hacia un número real de este conjunto. Es decir, va a tomar una función psi que, dado un vector x, la asocie a un real i. En este caso podemos pensar que precisamente este problema de interpolación es similar o parecido al problema de ya sea de clasificación, si estos i son naturales, es decir, subconjuntos de los reales, o bien un problema de regresión si son valores reales, aunque finitos. Y bueno, para esto, precisamente una solución de este problema de interpolación será encontrar o definir una función de base radial, que lo que hace es construir un espacio lineal, donde precisamente esta función va a depender de la posición relativa de los puntos, es decir, dónde se encuentran de acuerdo a una métrica. Y bueno, dónde se encuentran depende precisamente de la métrica y además de un centroide. Hemos señalado precisamente que si tenemos un centroide que vamos a llamar CJ, en este caso, o simplemente C, pues si hay un punto que está cercano a este,
pues le va a asociar un número particular, a diferencia de si hay un punto que está mucho más lejano. Precisamente lo que estamos haciendo notar es que la cercanía o la lejanía en base a esta distancia, a esta métrica, va a determinar el valor que nos dé la función. Y para hacer esto, además se utiliza una función phi, que lo que hace es precisamente evaluar la distancia que se encuentra al punto X del centroide C. Además, tenemos valores que ponderan a esta función, puesto que precisamente veremos que hay elementos o centroides que influyen más en una decisión, en una clasificación, que otros. Llamaremos a los vectores CJ centroides o centros, y son precisamente los que determinarán el radio con la que se decidirá este tipo de funciones de base radial. Entonces, la función de base radial, como hemos visto, depende de dos elementos, de una norma y de un conjunto de centros o centroides. Podemos entender que entre más cercano esté un punto de un centroide, mayor será el valor de la función radial de psi, y entre más lejano esté, menor será el valor de psi. Esta lejanía y esta cercanía se definen en base a la norma o a la métrica. En general, vamos a hablar de la métrica euclidiana, puesto que es la métrica más conocida y es precisamente la que determina el radio de una circunferencia. Sin embargo, podemos también pensar que pueden utilizarse otro tipo de métricas. Y bueno, el centroide será una parte central de este algoritmo y precisamente, como veremos más adelante, el método de las redes de base radial consistirá en encontrar estos centroides adecuados para el problema que queremos solucionar. Entonces, dado esto, podemos definir una función de clasificación. Pensemos en el caso más sencillo, que es la clasificación binaria, de la forma siguiente. Pues la función de clasificación binaria será un valor 1 si la función supera cierto umbral b, que en este caso puede pensarse como un bias, o será 0 si esta función no supera este umbral. Podemos ver la semejanza de esta función de decisión con la función del perceptrón. Quizá la única diferencia radique precisamente en que esta función de clasificación, a diferencia del perceptrón, toma la función de base radial como su base. Entonces, precisamente lo que haremos será determinar esta función de manera adecuada para poder hacer una clasificación similar a la que se hace en el perceptrón. Para definir la función de base radial, como hemos señalado, existe una función que lo que hace es ponderar o determinar el valor del punto en base a su distancia del centroide. Entonces, para esto, simplemente definiremos, o idealmente definiremos una función de probabilidad, puesto que lo que buscamos es precisamente acotar la función de distancia en un intervalo determinado. Para trabajar con una función de probabilidad, podemos usar una función típica. De hecho, como se puede ver aquí, lo que vamos a determinar es la probabilidad de que un vector X pertenezca a la vecindad del centroide CJ. En este caso, esta N indica la vecindad de CJ. Y bueno, aquí una vecindad pues realmente no está determinada de manera específica, sino que pues determina, en este caso, una circunferencia, puesto que estamos tomando la norma euclidiana, y entre más alejada esté de la circunferencia, menos probabilidad tendrá este vector X de ser vecino de CJ. Y entre más cercano, pues mayor probabilidad tendrá de ser su vecino. Entonces, para calcular esta probabilidad, utilizaremos precisamente una función de tipo gaussiano, una función normal. Pues como podemos ver, esta función se parece mucho a la función de la probabilidad cuando tenemos una distribución normal. Aquí falta especificar, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo de manera específica para una distribución normal, faltaría especificar la varianza. Sin embargo, podemos considerar que la varianza es igual a 1 y determinar la probabilidad de esta forma. Esta función nos dará un valor entre 0 y 1, por tanto, podremos interpretarla por una probabilidad. Entonces, para determinar la función de probabilidad, simplemente tomaremos la exponencial del menos un medio de la distancia entre CJ y X al cuadrado. Y esto nos dará una probabilidad de la cercanía. Aquí, por ejemplo, podemos ver que precisamente entre más
estemos, entre más sea la distancia de un centro, pensemos que aquí está el 0, es una distribución normal centrada en el 0, es decir, en la distancia 0. Cuando la distancia es igual a 0, que es precisamente corresponde a este punto de aquí, el punto cuando X es igual a CJ, pues tenemos que es el mismo punto, entonces la probabilidad será la más alta posible. En este caso le llamamos activación, pues como veremos, pues podrá verse como una función de activación de una red neuronal, pero podemos también pensarlo como una probabilidad. Entonces, entre más cercano esté del centro, más alto será su valor de probabilidad. Pues podemos ver que cuando eso pasa, simplemente tendremos la exponencial de 0, que es igual a 1, y por lo tanto, pues diríamos que su probabilidad de ser vecino es de 1. Sin embargo, entre más nos alejemos, por ejemplo, aquí nos alejamos más y más del centro, en un punto que esté por aquí, la probabilidad será mucho más baja. De igual forma, si nos vamos del otro lado, la probabilidad del valor de la probabilidad será más baja, puesto que nos alejamos más del centro. En este sentido, lo que hacemos con esta función de base radial es determinar una probabilidad en base a la cercanía o lejanía que tiene un punto con un centroide determinado. Entre más cercano está el centroide, más será la probabilidad, y entre más lejano, pues menor será la probabilidad. Y con base en esto, ya definida esta función de probabilidad o esta función de activación, podemos ver que con una perspectiva probabilística, lo que hace la función radial, o lo que va a definir la función radial, será la siguiente ecuación. Nuestra función psi de x será la suma de estas probabilidades que hemos determinado en base a los centroides, y lo ponderaremos con un factor lambda j en las probabilidades. Al final será una combinación de probabilidades que nos determinará si algo puede pertenecer o no a una clase. Por ejemplo, aquí, como hemos dicho, una función de decisión lo determinaremos en base si es menor o mayor a un umbral o a un bias. Entonces, si al final la suma de sus probabilidades, es decir, los centroides en este sentido determinarán las características de una clase. Cuando estos centroides estén más asociados a la clase 1, por ejemplo, el valor de lambda tendrá que ser más alto, de tal forma que pueda hacer una clasificación adecuada de un punto en esa clase. Y si son pertenecientes a otra clase, pues este valor de lambda tendrá que ser más bajo, de tal forma que la probabilidad se pondere de manera más baja. Y bueno, al final tendremos un valor que nos permitirá hacer una clasificación del punto en X. Este valor, como hemos visto, dependerá de la función de probabilidad de la vecindad. Si un punto es más cercano a un centroide, pues tendremos que este valor es mayor, y si un punto es más lejano, pues tendremos que es un valor menor. Aquí vamos a sustituir estos valores de lambda j por valores de WJ, puesto que, como veremos, estos valores o estas ponderaciones pueden interpretarse como los pesos de una red neuronal, y como para seguir con la notación que hemos utilizado, pues utilizaremos el valor de WJ en vez de lambda J. Además, hay que decir que junto con la función de decisión que hemos definido, que es la que toma un valor mayor a cierto umbral para clasificar en 1 o menor para clasificar a 0, pues sin duda este tipo de funciones puede verse como una red neuronal, es decir, el producto de un conjunto de pesos, de pesos de una red, multiplicado por una capa oculta. En este caso, nuestra capa oculta será este valor de probabilidad. Y bueno, al final, aquí podríamos incluso agregar un bias, que será el umbral, pero en general no se agrega. Entonces, determinaremos que esto de aquí será una capa oculta. Y esta capa oculta, como podemos ver, pues tiene una función de activación probabilística, que depende de la distancia y de la función de la distribución normal. En particular, este tipo de redes, definidas de esta forma, se les va a conocer como las redes de base radial o Radial Basis Network, también abreviadas como RBN, por sus siglas en inglés. Entonces, en general, podemos ver que en efecto, este tipo de funciones puede estructurarse como una red neuronal, donde precisamente lo que entran son los vectores. Aquí tenemos un vector con entradas x1 hasta xn, o aquí en este caso x8, y lo que hace es pasar por una capa, que es una capa basada en los centroides, una capa probabilística. Como podemos ver, lo que determina es
una distribución normal, como hemos visto, que es la distribución de la exponencial del -1/2 de la distancia del centroide al cuadrado, y precisamente estas neuronas de aquí están determinadas por, vamos a llamarlo así, por los centroides. Es decir, los centroides definirán, que vamos a llamar CK, definirán el número de unidades ocultas que tengamos en la capa oculta. Es decir, tendremos tantas unidades ocultas como centroides determinemos. Y para obtener una unidad oculta nueva, tendremos que agregar un centroide nuevo. Entonces, la forma en que calcularemos esta capa oculta será a partir de los centroides y de la función de probabilidad. Por lo tanto, podemos pensar que esta es una red donde la capa oculta es una función de probabilidad. Además, bueno, aquí tenemos la salida, que simplemente serán los pesos de la red. Es decir, aquí tenemos, en estos centroides, lo que tenemos es la exponencial de, en este caso, -1/2, de la distancia del vector de entrada, que es precisamente las neuronas anteriores, al centroide que representa esa neurona, al cuadrado. Entonces, una vez que hemos tenido esta activación, pues simplemente multiplicaremos por los pesos W1, W2, W3. Aquí vamos a poner los pesos WJ. Y podremos precisamente aplicar la función de activación. Es decir, decidir si se activa esta neurona al superar cierto umbral o si no se activa al superar cierto umbral. Lo que estamos haciendo, digamos, una interpretación de lo que hace estas redes de tipos neural, radial en la capa oculta, es que representa los puntos a partir de categorías establecidas. Estas categorías están representadas por los centroides, es decir, si podríamos determinar qué representan exactamente esos centroides, pues podríamos decir cuáles son las categorías que estamos representando. Por ejemplo, si representáramos aquí cierta categoría de color con un centroide C1, pues podríamos ver cuáles son los puntos que cumplen o que están más cercanos a esta categoría, de tal forma que tengan mayor prioridad y por tanto influyan en la decisión de activar o no la neurona. De esta forma, pues precisamente lo que vamos a hacer es transformar los datos de entrada a un vector que esté representado por nuevas categorías que van a estar precisamente pues determinados o definidas en base a los centroides que vamos a elegir. Entonces, ya para acabar, pues podemos ver que además de la distancia euclidiana que hemos definido, que es la métrica clásica, pues podemos determinar diferentes métricas o diferentes distancias para estas redes de tipo radial. Por ejemplo, una generalización común de estas métricas son las llamadas LP, determinadas de la forma siguiente. Aquí P es un parámetro, entonces tenemos métricas o distancias de esta forma, la distancia entre XY con base en LP, pues es precisamente la suma del valor absoluto de X menos Y, es decir, de las entradas de los vectores, elevado a la P, y todo esto, digamos, por 1 a la P, donde 1 a la P pues también puede verse como la raíz pésima o la raíz P de este valor. Si P es igual a 2, pues en efecto lo que podemos ver es que esto es simplemente, digamos, este es al cuadrado, y aquí lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada, y eso es la norma euclidiana o la métrica euclidiana. Y bueno, en otros casos, por ejemplo, aquí hay versiones gráficas de los círculos unitarios con base en diferentes valores de P, pues podemos ver que el círculo unitario con diferentes métricas tiene diferentes formas. Por ejemplo, aquí se ve como una estrella, aquí como un rombo, aquí como un cuadrado. La norma euclidiana es un círculo, pero esto, ya relacionándolo con las redes de base radial, pues lo que hace es precisamente determinar las vecindades. Por ejemplo, en este caso, cuando P es igual a 1/2, podemos pensar que aquí está el centroide. Entonces podemos ver que a diferencia de cuando P es igual a 2, pues los puntos que están por aquí no están tan cercanos al centroide, o tienen menos probabilidad de pertenecer a esta vecindad, y bueno, en el caso de P igual a 2, este punto que, digamos, si lo trasladamos aquí, estaría por aquí, tendría mayor probabilidad de pertenecer a este
a esta vecindad, puesto que en este caso las vecindades son más amplias. Y en el caso de P igual a infinito, que es simplemente obtener el límite de cuando P tiene infinito, pues todavía tiene mayor probabilidad, pues se encuentra más adentro de la vecindad que en el caso de P igual a 2 o P igual a un medio, o igual a P igual a 1. Entonces, el uso de diferentes métricas puede dar diferentes valores de clasificación, puesto que, como vemos, la cercanía o lejanía de un punto a un centroide está influenciada por la métrica que decidamos. Y de esta forma, pues, dependiendo del problema, si la métrica euclidiana no funciona de manera adecuada, podríamos ocupar otro tipo de métricas o distancias para hacer este tipo de redes en base radial. Y bueno, con esto acabamos de presentar las redes de base radial y simplemente en la siguiente sesión veremos cómo podemos hacer el aprendizaje en estas redes.